Es interesante, este texto ha sido horrendamente interpretado en la historia de la iglesia, ¿ok? Y fue Calvino quien comentó sobre estos versos diciendo que contienen tantos errores como palabras. Debemos entender lo siguiente, hermanos. El Evangelio no enseña que el gentil debe convertirse a judío para ser salvo, pero tampoco enseña que el judío debe convertirse a gentil para hacerlo, que es lamentablemente lo que nosotros queremos forzar a enseñar. Entonces, de nuevo, el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, confirma lo mismo que hemos visto en la Torá y en los profetas. Lo confirma. Y simplemente, rápidamente lo cito: Mateo 19, 28, Romanos 11, 29, 1 Corintios 15, 24, Apocalipsis capítulo 7, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, etcétera, etcétera, etcétera. Además, cuando el Nuevo Testamento se refiere a Israel, sin excepción, se refiere a los descendientes físicos de Abraham. Eso lo expliqué más en detalle, ¿verdad?, en un artículo que voy a colocar en la descripción de este video. De hecho, después de la resurrección de Jesús, leemos lo siguiente, y este texto es el último texto que vamos a tratar para explicar este tema. Leemos lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7, dice lo siguiente, para que vean cómo esta idea de Israel y de esta promesa como nación continúa en el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente: los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿sí que restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ok, obviamente aquí muchas versiones solamente dicen: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Pero el griego da a entender algo más afirmativo. Es como decir: restaurarás en este tiempo el reino de Israel, ¿verdad? O sí que restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Como una pregunta como que se espera, como que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Y Jesús responde: no es de ustedes el saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha designado en su propia autoridad. Es interesante, este texto ha sido horrendamente interpretado en la historia de la iglesia, ¿ok? Y fue Calvino quien comentó sobre estos versos diciendo que contienen tantos errores como palabras. En otra palabra, en la mente de Calvino, esa pregunta de los discípulos está plagada de errores del principio a fin. Desafortunadamente, la iglesia, ¿verdad?, ha interpretado, a la luz de estos comentarios de Calvino, este texto y no le ha dado una justicia a este texto realmente. Y ojo, no hay hombre infalible. Calvino, esto no es un ataque a Calvino, ¿okay? Yo me considero calvinista, esto no es un ataque a Calvino, pero yo entiendo, yo no idolatro a Calvino. Calvino fue un hombre falible, como yo, como tú, como todos, ¿ok? Lo único infalible es Dios, ¿ok?, nuestro Señor Jesús y su palabra. Después de ahí, todo lo otro está sujeto a errores, puede cometer errores, ¿ok? Lamentablemente muchas personas en la iglesia entienden que Calvino es un santo que no comete errores, pero no, creo que aquí no es lo correcto. Y simplemente hay que ir al texto, ¿ok? Es todo. Si tú después de esto quitas el video y dices: bueno, ya este hombre se va a poner a hablar ahora que va a contradecir a Calvino, tienes que revisarte, hermano. Tienes un problema serio, ¿okay?, con tu antropología y tu entendimiento del hombre, del pecado, etcétera, tu teología. Tiene un problema serio realmente, ¿ok? Pero aquí creo que Calvino no dio con lo correcto, ¿ok? Y es muy simple, el texto es claro. Simplemente debemos empezar diciendo, analizamos los versículos a través del texto, de lo que el texto enseña. El texto usa aquí la palabra apokathistanis, que es la palabra que traduce aquí como restaurar o restablecer el reino. Ellos dicen: ¿tú vas a restablecer el reino de Israel ahora? ¿Verdad? ¿O sí lo vas a hacer ahora? ¿Ok? Y donde el Señor prácticamente reinará como Mesías y sus discípulos gobernarán a las 12 tribus de Israel y a todo el mundo. O sea, el reino va a ser sobre todo el mundo, pero desde una sede. En este caso sería Israel. Ese es el entendimiento. No es porque mucha gente dice:
La promesa es para todo el mundo, no para una tierrita, una esquinita ahí en el Medio Oriente. No, hermanos, es una interpretación completamente absurda de la Biblia. ¿Ok? Obviamente es todo el mundo, pero según la misma Biblia, ¿verdad? Que no me lo invento yo, va a ser desde una sede, en este caso sería Israel. Eso lo dice la Biblia. Entonces, este texto está diciendo prácticamente si vas a restaurar el reino. ¿Ok? ¿Y qué dice en este caso Jesús? La respuesta de Jesús fue interesante porque Jesús no niega ni contradice en lo más mínimo lo que la pregunta a los discípulos. Él dice, y ojo, él dice, no es de ustedes el saber los tiempos ni las épocas. Es decir, está fuera de su conocimiento. No es la tarea de ustedes, discípulos, de saber eso. Eso no es el problema de ustedes. Esa no es su tarea. Eso fue lo único que Jesús dijo. No es la tarea de ustedes. Él no dijo más nada. Y después dice, ok, obviamente esto no implica que no ocurrirá lo que ellos preguntaron, sino que no sabrán cuándo ocurriría lo que ellos preguntaron. Eso es lo que está diciendo ahí. Ustedes, no les corresponde a ustedes saber eso. A ustedes no les corresponde saber eso. Eso es como la segunda venida de Jesús. No, a ustedes no les corresponde saber eso tampoco. ¿Eso significa que no ocurrirá? Claro que ocurrirá la segunda venida. Pero no nos corresponde saberlo a nosotros. No sabemos el tiempo de eso. Entonces, la razón es que el Padre, dice Jesús, la razón es esta. El Padre ha designado eso en su propia autoridad. En otras palabras, Dios ya designó un tiempo para eso. Que solo Él conoce. ¿Para qué? Para lo que ellos preguntaron. La restauración de Israel como nación. La instauración del reino físico de Jesús. Hay un tiempo señalado para eso. ¿Ok? La restauración de Israel. ¿A quién se refiere? A la iglesia. A Israel como nación. Sí, la iglesia va a formar parte de eso. Claro que sí. Junto con el pueblo de Israel creyente en Jesús. Que va a creer al final de los tiempos. Entonces, claramente aquí, ¿ok? En otra palabra, Dios ya designó un tiempo que solo Él sabe cuándo será para hacer tal restauración. De manera que Él aún tiene una agenda, o en agenda, mejor dicho, hacer tal obra al final de los tiempos. Esto es una negación para nada. Entonces, en conclusión, debemos entender lo siguiente, hermanos. El Evangelio no enseña que el gentil debe convertirse a judío para ser salvo. Pero tampoco enseña que el judío debe convertirse a gentil para hacerlo. Que es lamentablemente lo que nosotros queremos forzar a enseñar. No, el judío sigue siendo judío. Y debemos entender el pueblo judío de la siguiente manera. Dios es un punto de contacto para redimir a toda la humanidad desde Israel. Incluso el método evangelístico que Jesús nos dio ilustraba eso. Predicarán el evangelio en Jerusalén. ¿Qué es eso? Israel. Jerusalén, donde estará el reino. En Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y luego el círculo volverá otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Debemos entender a Israel de la siguiente manera. Hay un punto de contacto que Dios tenía, ¿ok? Que en este caso fue la nación que él levantó a través de Abraham, Israel, desde donde bendeciría a todo el mundo. ¿Ok? Y eventualmente le quitará el velo a ellos y ellos verán. Esa es la tesis de Pablo en Romanos 11. ¿Ok? Al final de los tiempos, ese remanente que fue endurecido, que quedó endurecido al final de los tiempos, será rescatado, será salvado en Jesús. No por ser judío solamente, no. En la persona de Jesús. Y ellos van a creer en el Mesías y serán salvos. ¿Ok? Y todo esto se va a cumplir. Entonces, hermanos, yo no veo ninguna contradicción aquí. Esto fue todo, hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por contactarnos. Recuerden, por favor, suscribirse al canal para que se enteren de los nuevos episodios que vamos a lanzar. Darle un me gusta para que el algoritmo de YouTube, ¿verdad?, pueda compartir nuestros videos y compartir ustedes también nuestros videos. ¿Ok? De esa manera podrán ayudarnos al canal enormemente. Mi nombre es Josías de la Cruz y esto es Amando tu Tanaj.